Todo comenzó una noche en la que la vecindad parecía dormida, pero en realidad estaba despierta en su rincón más oscuro. Yo lo vi con mis propios ojos. Doña Florinda salió al patio con paso firme, aunque en su rostro se notaba el peso de algo que nunca antes había compartido con nadie. Era como si guardara un secreto demasiado peligroso para ser revelado. Ella levantó la vista al cielo y murmuró palabras que nadie alcanzaba a entender. En ese momento, sentí que el aire se volvió más pesado, como si la misma vecindad contuviera la respiración. Entonces dijo, con una voz quebrada, que había hecho una promesa oculta que, desde ese instante, cambiaría para siempre la vida de todos los que vivíamos allí. Quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios la fecha exacta en que estás empezando a escuchar esta historia. Esa fecha será tu marca personal, tu huella en este pacto que durará 21 días seguidos. Déjala ahí, en los comentarios, porque quiero saber qué tan fan eres realmente del Chavo del Ocho y si te atreves a escuchar esto cada día sin fallar. Esa noche, nadie podía dormir. El Chavo se escondía en su barril. Kiko lloraba llamando a su madre y la Chilindrina intentaba entender por qué doña Florinda no dejaba de repetir una misma frase. No lo digan, nunca lo digan. Como si temiera que al pronunciarlo en voz alta todo se derrumbara. Yo me acerqué, sentí un escalofrío al escucharla confesar que, mucho tiempo atrás, había hecho un trato. No era con personas, ni con vecinos, ni siquiera con la bruja del 71. Era algo distinto, algo que parecía venir de un lugar donde las sombras tienen nombre propio. Aquí, quiero que me respondas en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido que alguien de tu familia hizo una promesa que nunca te contó? Escríbelo, porque esta historia se construye también con lo que tú viviste. El profesor Girafales apareció en el pasillo con su porte elegante, pero aún él estaba nervioso. Trató de preguntarle qué significaba todo aquello. Doña Florinda no respondió. Solo le entregó un papel arrugado que parecía viejo, como si hubiera estado guardado por décadas. Cuando él lo abrió, vimos símbolos extraños dibujados en tinta oscura, junto con una frase que nos dejó helados. Mientras los niños estén juntos, la promesa se mantendrá, pero si uno se aparta, la vecindad pagará el precio. La Chilindrina se aferró a don Ramón, quien trataba de disimular su miedo con bromas, pero todos vimos cómo le temblaban las manos, y la bruja del 71, que escuchaba todo desde la sombra de su puerta, simplemente susurró, «Ya lo sabía». Quiero que escribas en los comentarios si tú crees que una promesa puede atar a toda una comunidad. ¿Es posible que lo que decida una sola persona marque el destino de muchos? Tu opinión aquí abajo será parte de este pacto. Esa noche, el viento comenzó a soplar de forma extraña. No era un viento normal, traía consigo murmullos como si las paredes hablaran. El Chavo fue el primero en escucharlos con claridad. Decía que alguien repetía su nombre desde la azotea. Subimos todos, pero allí no había nadie, solo la silueta de un barril vacío y un eco que no desaparecía. El profesor Girafales insistió en que debíamos destruir aquel papel, pero doña Florinda lo impidió, gritando que si lo rompíamos todo empeoraría. Ella confesó que había hecho esa promesa muchos años atrás, en la primera noche en que llegó a la vecindad, y que desde entonces las sombras nunca se habían ido. Déjame preguntarte, ¿alguna vez llegaste a un lugar y sentiste que ese sitio ya te estaba esperando? Escríbelo en los comentarios, porque es exactamente lo que doña Florinda vivió. Lo peor fue descubrir que la promesa no era solo un recuerdo, sino algo vivo, porque mientras discutíamos en el patio, un nuevo mensaje apareció en la pared escrito con tiza, sin que nadie lo escribiera. La promesa no se rompe. Todos nos quedamos paralizados. La bruja del 71 se adelantó y dijo que no había nada que hacer. La vecindad estaba marcada y que, mientras el pacto existiera, doña Florinda sería su guardiana. Quiero que me digas en los comentarios, ¿tú crees que ella aceptó ese papel por amor a su hijo Kiko o había algo más detrás? Desde esa noche, nada volvió a sentirse igual en la vecindad. Podía parecer que todo seguía como siempre. El Chavo jugando con su barril, Kiko presumiendo su pelota, la Chilindrina discutiendo con don Ramón. Pero detrás de esa rutina había algo distinto, como si un velo invisible cubriera todo lo que hacíamos. Lo más extraño fue que cada madrugada aparecían nuevas marcas en las paredes, símbolos que nadie recordaba haber dibujado. La primera vez pensamos que era una broma del Chavo o de la Chilindrina, pero pronto nos dimos cuenta de que los dibujos eran demasiado complejos, figuras geométricas que parecían moverse solas cuando las mirabas demasiado tiempo.
Quiero que me digas en los comentarios, ¿alguna vez encontraste símbolos raros en tu casa, tu escuela o algún lugar que visitas? ¿Qué pensaste que significaban? Escríbelo, porque esta historia está hecha para quienes han sentido lo mismo. Doña Florinda empezó a cambiar. Ya no era la mujer orgullosa que siempre regañaba a don Ramón o cuidaba a Kiko con tanto celo. Ahora estaba más silenciosa, más observadora, como si cargara con un secreto que la consumía por dentro. Y cada vez que alguno de nosotros le preguntaba sobre las marcas en las paredes, solo respondía lo mismo: no pregunten, la promesa se está cumpliendo. La bruja del 71, en cambio, parecía satisfecha. Decía que las señales eran la prueba de que el pacto estaba vivo, que no teníamos que temer sino respetar. Pero nadie confiaba del todo en ella. Su sonrisa nos dejaba más nerviosos que tranquilos. Una madrugada Kiko despertó llorando. Decía que alguien había tocado la ventana de su cuarto. Cuando fuimos a revisar, encontramos huellas de manos pequeñas en el cristal, como si fueran de un niño, pero no había ningún niño despierto en la vecindad. El chavo juraba que no había sido él, la Chilindrina también lo negó, y don Ramón, aunque quiso bromear, no pudo ocultar el temblor en su voz. Déjame preguntarte, si fueras tú, ¿qué pensarías al ver esas huellas? ¿Que era un juego o que alguien realmente había entrado sin ser visto? Escríbelo aquí abajo. Doña Florinda aseguró que esas huellas eran parte de la promesa, que mientras aparecieran significaba que los niños estaban bajo protección, pero yo podía ver en sus ojos que ella misma no estaba convencida. El profesor Girafales decidió enfrentarse a la situación. Una noche, cuando el viento soplaba más fuerte de lo normal, se quedó vigilando el patio con una lámpara. Lo vimos caminar de un lado a otro, decidido a descubrir qué estaba pasando, pero cuando regresó, su rostro estaba pálido. Dijo que había visto un niño desconocido jugando en el barril del chavo. Lo más aterrador fue que, según él, ese niño no tenía rostro. Quiero que escribas en los comentarios, ¿alguna vez soñaste o escuchaste de alguien que vio un niño sin cara? Es un detalle inquietante, pero necesito que me lo compartas si alguna vez lo sentiste. Después de esa noche, el barril ya no fue el mismo. El chavo se negaba a entrar, decía que estaba ocupado. Kiko lloraba cada vez que lo veía y la Chilindrina decía que escuchaba risas que no eran de ninguno de nosotros. Lo que nadie imaginaba era que todo eso estaba ligado a la promesa oculta de doña Florinda. Ella misma confesó, entre llantos, que cuando hizo ese pacto había aceptado que el patio nunca estaría vacío, que siempre habría alguien más acompañando a los niños, aunque nosotros no lo viéramos. Y fue en ese momento cuando lo entendimos. Esas huellas, esas sombras, esas risas en la madrugada no eran amenazas, eran parte del trato, presencias que vigilaban, que cuidaban, pero a un costo que nadie estaba dispuesto a pagar. Quiero que escribas tu opinión en los comentarios. ¿Tú aceptarías tener presencias a tu lado con tal de mantener a salvo a tu familia? El ambiente se volvió insoportable. El señor Barriga dejó de pasar a cobrar la renta con tanta frecuencia, como si también sintiera la presión de las paredes. ¿Y el chavo? Él fue el que más cambió. Ya no reía tanto. Pasaba horas mirando hacia un cornero del patio, como si hablara con alguien que solo él podía ver. Yo me acerqué un día y le pregunté qué miraba. Me respondió algo que aún me da escalofríos. Es el niño del barril. Dice que la promesa La todavía tercera no semana termina. después de la confesión de doña Florinda fue la más difícil. Hasta ese momento, los símbolos en las paredes, las huellas en las ventanas y las risas en el barril podían parecer fenómenos aislados, pero lo que ocurrió después nos dejó claro que la promesa tenía un precio y que ya estaba comenzando a cobrarse. Todo empezó una noche en la que la Chilindrina despertó gritando. Al entrar a su casa, vimos que en su pizarrón escolar había aparecido una frase distinta a las anteriores. El elegido ya fue marcado. Nadie sabía a quién se refería. Don Ramón trató de calmarla, pero en sus ojos había un miedo que jamás había mostrado. Quiero que me digas en los comentarios, ¿qué pensarías tú si encontraras esa frase escrita en tu casa sin que nadie más entrara? Escríbelo porque necesito saber si serías capaz de quedarte o preferirías huir. Doña Florinda palideció. Ella entendía lo que significaba aunque no lo dijera en voz alta. Esa noche reunió a todos en el patio y con lágrimas en los ojos admitió que cuando hizo la promesa había aceptado una condición más, que en algún momento uno de los niños sería reclamado por las sombras, pero que mientras tanto todos estarían protegidos. El silencio fue absoluto. El chavo apretaba su gorra con fuerza.
Kiko se aferraba al brazo de su madre. La Chilindrina temblaba abrazada a don Ramón. El profesor Girafales estaba indignado. Decía que eso era una locura, que debíamos romper la promesa sin importar las consecuencias. Pero doña Florinda se arrodilló frente a todos y suplicó que no lo hicieran, que si rompíamos el pacto, la oscuridad caería sobre toda la vecindad sin control. Déjame preguntarte algo directo. ¿Tú romperías la promesa aunque eso significara arriesgar a todos? ¿O la mantendrías para protegerlos mientras puedas? Escríbelo porque esta es la misma decisión que enfrentamos esa noche. Los días siguientes fueron aún más inquietantes. Cada vez que los niños jugaban, una sombra se interponía entre ellos. No era una persona real, pero sí una figura que todos alcanzábamos a ver de reojo. Estaba allí para asegurarse de que nunca se separaran, y cuando uno de ellos lo intentaba, aparecían señales. Una tarde, Kiko quiso entrar solo a su casa. La puerta se cerró de golpe, dejándolo afuera, y en el suelo apareció una frase escrita con carbón. Nunca debe estar solo. Otra madrugada, la Chilindrina intentó salir al pasillo sin el chavo. Apenas dio 3 pasos, las luces parpadearon y su muñeca apareció colgada de un hilo en medio del patio. El mensaje era claro, la promesa no era una metáfora, era una regla, una que no podía romperse sin consecuencias. Quiero que escribas en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que algo invisible vigilaba cada paso que dabas? El profesor Girafales ya no soportaba más. Una noche se enfrentó directamente a doña Florinda y le exigió que revelara toda la verdad. Ella, con el rostro cubierto de lágrimas, admitió lo que más temía decir, que la promesa no había sido solo por amor a Kiko, sino porque las sombras le habían ofrecido algo a cambio. Ese algo era simple y terrible: la seguridad de que ninguno de los niños de la vecindad desaparecería jamás, mientras el pacto siguiera en pie. Pero había un detalle que ella nunca contó hasta esa noche. La promesa no tenía final. No había clazo, no había escape. La vecindad entera estaba condenada a vivir bajo la vigilancia de esas presencias mientras alguien no cumpliera el precio pactado. Quiero que escribas ahora mismo. ¿Qué harías tú si descubrieras que vivías en un lugar atado a una promesa sin salida? El ambiente se volvió insostenible. Don Ramón trató de escapar con la Chilindrina en plena madrugada, pero algo los detuvo. Él juraba que la puerta de salida había desaparecido, que al cruzar el umbral solo encontraba otro pasillo idéntico al patio, como si la vecindad fuera un laberinto sin fin. El señor Barriga dejó de aparecer, no porque no quisiera cobrar la renta, sino porque dijo que cada vez que se acercaba, veía figuras en las ventanas que lo obligaban a retroceder. Jamás volvió a entrar después de esas noches. Y lo más perturbador, el chavo. Su inocencia empezó a desvanecerse. Pasaba horas en silencio, sentado en el suelo, escuchando algo que nadie más podía oír. Cuando le preguntábamos, respondía: «Me están enseñando las reglas». Esas palabras hicieron que todos nos quedáramos sin habla. Quiero que escribas en los comentarios, ¿crees que el chavo fue realmente el elegido de la promesa o solo estaba siendo usado como mensajero? La bruja del 71 fue la única que sonrió ante todo esto. Una noche confesó en voz baja que siempre supo que la vecindad estaba marcada, que esa construcción había sido levantada sobre algo que nunca debió ser perturbado, y que doña Florinda, al llegar, había sido la única capaz de escuchar las voces que pedían un guardián. El profesor Girafales se desesperó. Dijo que todo era insostenible, que debíamos romper la promesa aunque eso significara enfrentar lo peor. Pero antes de que pudiera hacerlo, la pared frente a nosotros se agrietó y apareció un nuevo mensaje escrito con tiza: «Rompan la promesa y se apaga la luz para todos». La vecindad llevaba días con el mismo silencio espeso. Ya no era un silencio común, sino ese que te obliga a bajar la voz aunque estés solo. Yo podía sentir que la promesa respiraba entre las rendijas, como si tuviera vida propia. Doña Florinda caminaba por el patio, con un cuaderno apretado contra el pecho. No era el cuaderno de siempre. Este tenía la portada arañada y las esquinas húmedas, como si hubiera sido rescatado de un lugar donde la luz no llega.
Esa noche me acerqué y le pregunté si el cuaderno era parte de la promesa. Ella no respondió. En lugar de eso, me tomó de la mano y me llevó a la sombra del pasillo donde la lámpara titilaba. Me mostró una página cubierta por símbolos y en el centro una frase escrita con una tinta que parecía moverse muy lento. Decía que la promesa no se rompía con fuerza, sino con memoria, que para desatarla había que recordar lo que todos preferían olvidar. Quiero que me escribas ahora en los comentarios tu recuerdo más antiguo del Chavo del Ocho, una escena, una frase, un gesto que te marcó. Déjalo escrito para que esta historia respire contigo. Tu memoria también forma parte de este pacto de 21 días. Anota además la fecha exacta en la que empiezas a escuchar este bloque. Esa fecha será tu prueba de fidelidad a la vecindad. El profesor Girafales llegó con pasos firmes. Había pasado horas revisando papeles viejos, planos de la construcción, rumores de los primeros inquilinos. Traía una teoría peligrosa. Decía que la promesa no nació con doña Giorinda, sino que ella fue la única capaz de escucharla. Que el primer ladrillo de esa vecindad había sido colocado con un ruego que nunca se cumplió y que cada familia nueva heredaba un fragmento de ese ruego sin saberlo. La bruja del 71 lo miró con una mezcla de ternura y compasión. Dijo que la promesa necesitaba un guardián y que el guardián no era elegido por valentía, sino por capacidad de sostener el miedo sin huir. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensamos en lo mismo. Doña Florinda. Aquella madrugada la puerta del patio se atascó con un golpe seco. No fue el viento. En el suelo quedó un rastro de polvo formando líneas iguales a las del cuaderno. Doña Florinda respiró hondo. Afirmó que el pacto estaba pidiendo un testimonio, no una ofrenda, ni un objeto, sino palabras que salieran del sitio donde el miedo se esconde. Nos reunió a todos en círculo y nos pidió decir en voz alta un recuerdo que quisiéramos conservar para siempre, aunque la vecindad cambiara. Yo fui el primero. Dije que quería conservar las risas en la tarde, la pelota de Kiko rodando, el chirrido de la reja al atardecer. La Chilindrina habló del olor a jabón de la ropa tendida. Don Ramón pidió quedarse con la paz de escuchar una radio en la madrugada. El Chavo dijo que quería conservar el sonido hueco del barril, ese que te acompaña aunque no lo toques. Cuando llegó el turno de doña Florinda, tardó en hablar. Dijo que deseaba conservar la posibilidad de reunir a los niños cuando el aire se pusiera pesado, y que, si alguna vez faltaba uno, la vecindad supiera llamarlo por su nombre. Escribe tú en los comentarios qué recuerdo conservarías si tu casa tuviera que quedarse en silencio. Quiero leerte. Esta parte es crucial porque tus palabras también alimentan la promesa. Escribe además si seguirás el reto de 21 días y desde qué ciudad nos escuchas. Esa misma noche el cuaderno se abrió solo. Las hojas pasaron rápido, como si alguien invisible buscara una página exacta. Se detuvo en una que tenía trazos de tiza pegados. Ahí decía que la promesa tenía dos caras, una que protege y otra que exige. La primera ya la conocíamos. La segunda estaba a punto de presentarse. El profesor Girafales quiso cerrar el cuaderno, pero no pudo. La tapa estaba tibia, palpitante, y en su lomo apareció una palabra nueva escrita con letra infantil. Decía reunión. Nadie supo por qué, hasta que el barril del Chavo se movió unos centímetros con un susurro casi risueño. El niño del barril, ese que a veces aparece cuando el patio decide recordar, estaba convocando. La bruja del 71 dijo que la reunión no era para hablar, sino para que cada uno dejara una señal material del recuerdo dicho en voz alta. Un objeto pequeño que pudiera llevar la vibración de nuestro ruego. Trajimos cosas sencillas. La Chilindrina dejó una trenza de hilo, Kiko una manica opaca, don Ramón una pestaña de madera de su puerta, el Chavo una tapita metálica. Yo dejé un recorte de papel con... El piso del patio crujió. Los objetos se deslizaron hasta el centro y quedaron ordenados sin tocarlos. Doña Florinda, sin temblar, depositó una llave. No era la de su casa. Era una llave vieja, de hierro, más pesada de lo normal. Dijo que la había encontrado debajo de su cama la primera semana que llegó a la vecindad y que desde entonces la guardó sin saber para qué servía. Quiero que me digas en los comentarios si tú también guardaste una llave que no abría nada. Cuéntame la historia.
Este detalle es un anzuelo emocional potentísimo para tus espectadores mayores de 40, porque todos hemos encontrado llaves sin puerta. El cuaderno respondió con una frase breve. La llave es la palabra. Nadie entendió. La bruja del 71 lo explicó a su modo. Dijo que las llaves no sirven solo para abrir, a veces sirven para recordar el peso de lo que custodian y que una promesa se activa cuando el peso se acepta sin discutir. La segunda cara de la promesa llegó al día siguiente. Empezó con algo pequeño. El eco de los pasos tardaba más en irse. Luego la ropa tendida se balanceaba sin brisa. Después, las puertas que daban al patio amanecieron alineadas en el mismo ángulo, como si alguien hubiera pasado midiendo. Por último, el reloj de pared de doña Florinda marcó una hora inexistente y se mantuvo allí, sin avanzar ni retroceder, mientras todos escuchábamos un murmullo como de radio mal sintonizada. Escribe ahora mismo si alguna vez tu casa ha marcado una hora imposible. Compártelo en la caja de comentarios. Esta pregunta dispara memorias y activa la conversación entre tu audiencia. Llegó la noche del quiebre. El profesor Girafales anunció que había descifrado algo en los planos viejos. Dijo que bajo el piso del patio había una losa distinta, una tapa sellada desde la construcción original. Propuso abrirla. Doña Florinda lo miró largo rato, como quien ve a un alumno cruzar una puerta sin retorno. Luego asintió en silencio. Todos nos colocamos alrededor mientras él levantaba cuidadosamente las baldosas con una palanca. Debajo apareció un rectángulo de cemento más oscuro que el resto, bordeado por marcas en zigzag. En una esquina, la misma palabra que el cuaderno escribió de pronto la noche anterior. Reunión. No era un pozo ni una bodega, era algo así como una mesa enterrada, un sitio para depositar objetos. Doña Florinda comprendió antes que todos. Dijo que ese era el lugar donde las promesas se hacían visibles, que allí debíamos poner los recuerdos materiales que habíamos dejado en el suelo. Colocamos el hilo, la canica, la pestaña de madera, la tapita metálica, el recorte de papel. Doña Florinda puso la llave al centro. El rectángulo vibró. No tembló la tierra. Vibró como vibra un vaso cuando una voz le canta muy cerca. Y mientras vibraba, el cuaderno se abrió otra vez y las letras comenzaron a cambiar de sitio. Se formó una frase clara. El precio no es ausencia. El precio es vigía. Nos miramos sin entender. La bruja del 71 respiró aliviada. Dijo que la segunda cara de la promesa no pedía llevarse a nadie, sino exigir que alguien velara siempre. Que la vecindad no podía dormir completa nunca más. Que uno debía permanecer despierto para sostener la calma del resto. Un turno eterno. Una guardia sin calendario. Nadie lo dijo, pero todos sabíamos quién se ofrecería primero. Escribe tú en los comentarios si serías capaz de velar por tu familia todas las madrugadas durante un año. Responde sí o no y por qué. Esta pregunta dispara identificación y debate en perfiles mayores. Doña Florinda se adelantó sin dudar. Dijo que aceptaba la vigilia, que su promesa oculta había sido siempre esa, que mientras los niños se mantuvieran juntos, ella velaría el patio cuando la noche se pusiera más espesa de lo normal. El profesor Girafales quiso detenerla. Don Ramón movió la cabeza con respeto. La Chilindrina no contuvo el llanto. Y el chavo se acercó al rectángulo y colocó su mano sobre la llave con delicadeza, como si conociera el gesto de otra vida. A partir de entonces, la vecindad cambió. No de golpe, sino como cambian las sombras cuando una lámpara se aleja 1 centímetro. Las noches tuvieron relevo. Doña Florinda se sentaba cerca del pasillo con una taza humeante y el cuaderno abierto. A ratos parecía leer, a ratos parecía escuchar. Cuando la luz titilaba, murmuraba palabras que ya no sonaban extrañas. Eran sencillas. Recuérdalos juntos. Mantén la puerta entreabierta. No nombres lo que quiere entrar. La primera semana todo fue sereno. La segunda, la ropa tendida dejó de moverse sin razón. La tercera, el barril sonó hueco por última vez y después guardó silencio, como si por fin hubiese encontrado la postura exacta. Y sin embargo, la promesa no había terminado. Solo había cambiado de rostro.
Quiero que me digas en los comentarios si alguna vez tu casa dejó de hacer ese ruido inexplicable que te acompañó años. Dime cuál era y cuándo se apagó. Esta pregunta abre un hilo de relatos que tu audiencia mayor disfruta compartir. Una madrugada, mientras la vecindad dormía, el cuaderno se volvió pesado. Doña Florinda llamó al profesor Girafales, que estaba en su relevo. Los dos leyeron lo que apareció en letras nítidas. La vigilia debe aprender a compartirse. Aquello no era una carga eterna para una sola persona. Era una escuela. El guardián principal podía enseñar a otros, a condición de que respetaran 3 reglas simples. Nunca te quedes de espaldas al patio. Nunca cierres del todo la puerta. Nunca nombres la hora. La bruja del 71 tomó nota de las reglas y se ofreció para la siguiente noche. Nadie objetó. Sorprendentemente, fue una de las vigilias más tranquilas. Dijo que escuchó risas quedas, como de niños jugando a escondidas, y que una sombra pequeña acomodó la canica de Kiko más cerca de la llave para que no se perdiera. Por la mañana todos encontramos la canica a salvo, con una raya suave alrededor como de haber sido sostenida por dedos invisibles. El rumor de que la vecindad había encontrado su equilibrio se regó sin que nadie lo contara. El señor Barriga volvió a aparecer, dubitativo, y esa vez cruzó la puerta sin retroceder. Dijo que se sentía raro, como cuando una casa resuma calma después de una tormenta. Cobró con prisa, miró el pasillo y se fue con pasos discretos, evitando ruido innecesario. Esa misma tarde, el cuaderno escribió una advertencia. Todo equilibrio dura hasta que alguien olvida el relevo. Era una frase sencilla, pero nos cayó como un balde de agua helada, no porque desconfiáramos, sino porque las rutinas humanas siempre tropiezan. La vecindad decidió colgar una cuerda junto a la lámpara del pasillo. Quien hiciera la vigilia debía enlazar un nudo al iniciar y deshacerlo al terminar. Si al amanecer la cuerda seguía anudada, sabríamos que el relevo no se cumplió. Anota en los comentarios si tú llevarías un cuaderno de guardias en tu casa y qué símbolo usarías para marcar tu turno. Comparte tu idea. Es un disparador creativo que genera conversación y fideliza. Pasaron los días sin incidentes, hasta que una noche la cuerda amaneció con 2 nudos. Nadie reconoció el segundo. No era de ninguno de nosotros. Era un nudo prolijo y antiguo, de esos que se ven en cuerdas de campanas viejas. La bruja del 71 lo deshizo con una sonrisa leve. Dijo que el patio había aprendido a cuidarse solo cuando hacía falta. Aún así dejó una advertencia. Una casa que se cuida sola puede pedir un favor a cambio. En la última página del cuaderno, hasta entonces en blanco, apareció una línea luminosa que se desvaneció y reapareció 3 veces. Traigan la llave cuando el cielo esté sin luna. Nadie dijo la palabra que todos pensamos. Preferimos asentir. Doña Florinda guardó la llave en un paño y esperó sin prisa. Llegó la noche señalada. El cielo, sin luna, parecía una tela espesa. El aire estaba como antes de una noticia. Pusimos la llave sobre el rectángulo enterrado. El cuaderno vibró. El barril no se movió. La cuerda quedó suelta, sin nudos. La lámpara no titiló. Lo único que cambió fue un olor. Un aroma tenue a pan recién hecho, a café tibio, a patio en domingo. Doña Florinda dijo que era la señal de que el pacto aceptaba la nueva forma. Ya no habría visitas pesadas ni pasos metálicos. Habría vigilia compartida y memoria despierta. Antes de que terminara la noche, el cuaderno dibujó un mapa minúsculo del patio. Marcó un punto junto a la maceta agrietada. Cavamos con cuidado y encontramos una lata oxidada. Dentro había papeles con nombres de vecinos antiguos, un recorte con la palabra reunión y una llave más pequeña, idéntica a la grande, pero liviana como una pluma. Doña Florinda la alzó y sonrió por primera vez en semanas. Dijo que esa llave era para contar la historia sin miedo. Quiero que me escribas si quieres que en el próximo video te lea los nombres perdidos de esa lata y lo que cada uno dejó escrito. Escribe "lo quiero" en los comentarios. Este es tu gancho para el siguiente contenido y para que te pidan la continuación. La promesa cambió para siempre en la vecindad. No la ató a sombras,
La obligó a mirarse despierta. La segunda cara nos enseñó que proteger no siempre es encerrar. A veces es velar. Que un patio con risas también necesita ojos abiertos. Que una llave que no abre puertas puede abrir memorias. Y sin embargo, mientras anoto estas palabras, Cuando todos siento el terminamos, mismo aire de la primera El piso noche. del patio crujió. Los objetos se deslizaron hasta el centro y quedaron ordenados sin tocarlos. Doña Florinda, sin temblar, depositó una llave. No era la de su casa, era una llave vieja, de hierro, más pesada de lo normal. Dijo que la había encontrado debajo de su cama la primera semana que llegó a la vecindad y que desde entonces la guardó sin saber para qué servía. Quiero que me digas en los comentarios si tú también guardaste una llave que no abría nada. Cuéntame la historia. Este detalle es un anzuelo emocional potentísimo para tus espectadores mayores de 40 años, porque todos hemos encontrado llaves sin puerta. El cuaderno respondió con una frase breve: la llave es la palabra. Nadie entendió. La bruja del 71 lo explicó a su modo. Dijo que las llaves no sirven solo para abrir, a veces sirven para recordar el peso de lo que custodian, y que una promesa se activa cuando el peso se acepta sin discutir. La segunda cara de la promesa llegó al día siguiente. Empezó con algo pequeño. El eco de los pasos tardaba más en irse. Luego la ropa tendida se balanceaba sin brisa. Después, las puertas que daban al patio amanecieron alineadas en el mismo ángulo, como si alguien hubiera pasado midiendo. Por último, el reloj de pared de Doña Florinda marcó una hora inexistente y se mantuvo ahí, sin avanzar ni retroceder, mientras todos escuchábamos un murmullo como de radio mal sintonizada. Escribe ahora mismo si alguna vez tu casa ha marcado una hora imposible. Compártelo en la caja de comentarios. Esta pregunta dispara memorias y activa la conversación entre tu audiencia. Llegó la noche del quiebre. El profesor Girafales anunció que había descifrado algo en los planos viejos. Dijo que bajo el piso del patio había una losa distinta, una tapa sellada desde la construcción original. Propuso abrirla. Doña Florinda lo miró largo rato como quien ve a un alumno cruzar una puerta sin retorno. Luego asintió en silencio. Todos nos colocamos alrededor mientras él levantaba cuidadosamente las baldosas con una palanca. Debajo apareció un rectángulo de cemento más oscuro que el resto, bordeado por marcas en zigzag. En una esquina, la misma palabra que el cuaderno escribió de pronto la noche anterior: reunión. No era un pozo ni una bodega. Era algo así como una mesa enterrada, un sitio para depositar objetos. Doña Florinda comprendió antes que todos. Dijo que ese era el lugar donde las promesas se hacían visibles, que allí debíamos poner los recuerdos materiales que habíamos dejado en el suelo. Colocamos el hilo, la canica, la pestaña de madera, la tapita metálica, el recorte de papel. Doña Florinda puso la llave al centro. El rectángulo vibró. No tembló la tierra, vibró como vibra un vaso cuando una voz le canta muy cerca. Y mientras vibraba, el cuaderno se abrió otra vez y las letras comenzaron a cambiar de sitio. Se formó una frase clara: el precio no es ausencia, el precio es vigilia. Nos miramos sin entender. La bruja del 71 respiró aliviada. Dijo que la segunda cara de la promesa no pedía llevarse a nadie, sino exigir que alguien velara siempre, que la vecindad no podía dormir completa nunca más, que uno debía permanecer despierto para sostener la calma del resto. Un turno eterno, una guardia sin calendario. Nadie lo dijo, pero todos sabíamos quién se ofrecería primero. Escribe tú en los comentarios si serías capaz de velar por tu familia todas las madrugadas durante un año. Responde sí o no, ¿y por qué? Esta pregunta dispara identificación y debate en perfiles mayores. Doña Florinda se adelantó sin dudar. Dijo que aceptaba la vigilia, que su promesa oculta había sido siempre esa, que mientras los niños se mantuvieran juntos, ella velaría el patio cuando la noche se pusiera más espesa de lo normal. El profesor Girafales quiso detenerla. Don Ramón movió la cabeza con respeto. La Chilindrina no contuvo el llanto. El chavo se acercó al rectángulo y colocó su mano sobre la llave con delicadeza, como si conociera el gesto de otra vida. A partir de entonces, la vecindad cambió. No de golpe, sino como cambian las sombras cuando una lámpara se aleja 1 centímetro. Las noches tuvieron relevo.
Doña Florinda se sentaba cerca del pasillo con una taza humeante y el cuaderno abierto. A ratos parecía leer, a ratos parecía escuchar. Cuando la luz titilaba, murmuraba palabras que ya no sonaban extrañas. Eran sencillas. Recuérdalos juntos. Mantén la puerta entreabierta. No nombres lo que quiere entrar. La primera semana todo fue sereno. La segunda, la ropa tendida dejó de moverse sin razón. La tercera, el barril sonó hueco por última vez y después guardó silencio, como si por fin hubiese encontrado la postura exacta. Y sin embargo, la promesa no había terminado. Solo había cambiado de rostro. Quiero que me digas en los comentarios si alguna vez tu casa dejó de hacer ese ruido inexplicable que te acompañó años. Dime cuál era y cuándo se apagó. Esta pregunta abre un hilo de relatos que tu audiencia mayor disfruta compartir. Una madrugada, mientras la vecindad dormía, el cuaderno se volvió pesado. Doña Florinda llamó al profesor Girafales, que estaba en su relevo. Los dos leyeron lo que apareció en letras nítidas. La vigilia debe aprender a compartirse. Aquello no era una carga eterna para una sola persona, era una escuela. El guardián principal podía enseñar a otros, a condición de que respetaran 3 reglas simples. Nunca te quedes de espaldas al patio. Nunca cierres del todo la puerta. Nunca nombres la hora. La bruja del 71 tomó nota de las reglas y se ofreció para la siguiente noche. Nadie objetó. Sorprendentemente, fue una de las vigilias más tranquilas. Dijo que escuchó risas quedas, como de niños jugando a las escondidas, y que una sombra pequeña acomodó la canica de Kiko más cerca de la llave para que no se perdiera. Por la mañana, todos encontramos la canica a salvo, con una raya suave alrededor como de haber sido sostenida por dedos invisibles. El rumor de que la vecindad había encontrado su equilibrio se regó sin que nadie lo contara. El señor Barriga volvió a aparecer, dubitativo, y esa vez cruzó la puerta sin retroceder. Dijo que se sentía raro, como cuando una casa resuma calma después de una tormenta. Cobró con prisa. Miró el pasillo y se fue con pasos discretos, evitando ruido innecesario. Esa misma tarde, el cuaderno escribió una advertencia. Todo equilibrio dura hasta que alguien olvida el relevo. Era una frase sencilla, pero nos cayó como un balde de agua helada. No porque desconfiáramos, sino porque las rutinas humanas siempre tropiezan. La vecindad decidió colgar una cuerda junto a la lámpara del pasillo. Quien hiciera la vigilia debía enlazar un nudo al iniciar y deshacerlo al terminar. Si al amanecer la cuerda seguía anudada, sabríamos que el relevo no se cumplió. Anota en los comentarios si tú llevarías un cuaderno de guardias en tu casa y qué símbolo usarías para marcar tu turno. Comparte tu idea. Es un disparador creativo que genera conversación y fideliza. Pasaron los días sin incidentes. Hasta que una noche, la cuerda amaneció con 2 nudos. Nadie reconoció el segundo. No era de ninguno de nosotros. Era un nudo prolijo y antiguo, de esos que se ven en cuerdas de campanas viejas. La bruja del 71 lo deshizo con una sonrisa leve. Dijo que el patio había aprendido a cuidarse solo cuando hacía falta. Aún así, dejó una advertencia. Una casa que se cuida sola puede pedir un favor en cambio. En la última página del cuaderno, hasta entonces en blanco, apareció una línea luminosa que se desvaneció y reapareció 3 veces. Traigan la llave cuando el cielo esté sin luna. Nadie dijo la palabra que todos pensamos. Preferimos asentir. Doña Florinda guardó la llave en un paño y esperó sin prisa. Llegó la noche señalada. El cielo, sin luna, parecía una tela espesa. El aire estaba como antes de una noticia. Pusimos la llave sobre el rectángulo enterrado. El cuaderno vibró. El barril no se movió. La cuerda quedó suelta, sin nudos. La lámpara no titiló. Lo único que cambió fue un olor, un aroma tenue de pan recién hecho, a café tibio, a patio en domingo. La bruja del 71 dijo que era la señal de que el pacto aceptaba la nueva forma. Ya no habría visitas pesadas, ni pasos metálicos. Habría vigilia compartida y memoria despierta. Antes de que terminara la noche, el cuaderno dibujó un mapa minúsculo del patio. Marcó un punto junto a la maceta agrietada. Cavamos con cuidado y encontramos una lata oxidada.
Dentro había papeles con nombres de vecinos antiguos, un recorte con la palabra reunión y una llave más pequeña, idéntica a la grande pero liviana como una pluma. Doña Florinda la alzó y sonrió por primera vez en semanas. Dijo que esa llave era para contar la historia sin miedo. Quiero que me escribas si quieres que en el próximo video te lea los nombres perdidos de esa lata y lo que cada uno dejó escrito. Escribe "lo quiero" en los comentarios. Este es tu gancho para el siguiente contenido y para que te pidan la continuación. La promesa cambió para siempre la vecindad. No la ató a sombras, la obligó a mirarse despierta. La segunda cara nos enseñó que proteger no siempre es encerrar. A veces es velar. Que un patio con risas también necesita ojos abiertos. Que una llave que no abre puertas puede abrir memorias. Y sin embargo, mientras anoto estas palabras, siento el mismo aire de la primera noche. No me besa. Lo entiendo. La cuerda cuelga tranquila, sin nudos. El barril descansa. Las canicas brillan con un reflejo tímido. La llave pequeña está en el cuaderno, marcando la página que dice la palabra que no nombramos. Si escuchaste Reunión. este bloque completo, escribe Cierro en los con un comentarios, reto. Yo sostengo la vigilia y la fecha en que empezaste tu reto de 21 días. Esa será nuestra señal de que eres parte de la guardia que cuida este patio de historias. Y ahora, escucha bien. ¿Por qué la vecindad no terminó de hablar? Esta historia continúa en el siguiente video, donde revelaré lo que la lata escondía al fondo, los nombres que faltan y la razón por la que el patio pidió La Noche Sin Luna. El título será El archivo perdido bajo la maceta agrietada. Si quieres que lo publique, dímelo en los comentarios y qué parte te heló la sangre. Tal vez la llave grande no era la única. Y justo cuando me dispongo a cerrar el cuaderno, la tinta se adelgaza, como si alguien desde el otro lado trazara una última línea. No olvides